Espero que lo que usted está recibiendo, lo que está tomando, de lo que se está alimentando, le esté ayudando, le esté dando nutrientes, le esté dando recursos, le esté dando sabiduría de la palabra de Dios para crecer, para madurar, para ser mejor. Estaríamos usted y yo, perdón por lo que voy a decir, pero estaríamos perdiendo el tiempo aquí si usted viene semana a semana y lo que escucha, lo que recibe, no lo aplica a su vida. Si lo que escucha no está provocando un cambio, una mejoría, un crecimiento en su vida, estamos perdiendo el tiempo. Y eso sería lamentable, porque el tiempo es algo que no podemos recuperar. El tiempo es algo que no vamos a volver a tener. Así que con ese pensamiento hemos estado hablando sobre lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir por causa del cautiverio. Antes que ellos regresaran del cautiverio, antes que el Señor los libertara de la cautividad y los llevara de regreso a su tierra prometida o a su nación que estaba destruida, porque cuando fueron conquistados fue completamente devastada. Antes que eso ocurriera, tenía que ocurrir primero un cambio en el corazón, tenía que ocurrir una transformación en el corazón. Es como el que pasa una prueba y no trajo una lección de ella. Es como el que pasa una dificultad y no aprendió nada, no sacó ninguna calificación. Estaba viendo un video que Quique Pavón publicó recientemente y él dice que ha estado en conciertos en Bogotá donde hasta 80,000 personas han estado. Pero él dice, pero estuve en Málaga, dice él, donde solo llegaron 3 amigos y su familia. Eso fue toda la gente que llegó. Y él dice, si no aprendes a procesar el fracaso, no vas a estar listo para ministrar a 80,000 personas. Así que lo que usted experimenta en su caminar con el Señor, las pruebas, las dificultades, todos los procesos que Dios lo hace pasar, si usted no extrae algo bueno, sustancioso para crecer en su fe, para crecer en la gracia del Señor Jesucristo, entonces no ha servido de nada. Es lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Ok, están felices porque van a regresar a su tierra, pero ¿qué del corazón? Problemas del corazón, y no es que tenían algún problema cardíaco, o sea, eran problemas en el corazón. El pecado fue lo que los llevó al cautiverio. Están más de 70 años en el cautiverio y ahora vienen de regreso. Qué felices, vamos de regreso para nuestra patria. Pero ¿qué aprendimos en ese proceso? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué cosas Dios usó para mejorarnos, para madurar? Si el corazón continúa igual, estamos en serios problemas. Por eso el Señor dice, no solo celebren que van a regresar a su tierra, preparen el corazón con arrepentimiento, preparen el corazón con humillación para que realmente se pueda comprobar el verdadero fruto o significado de la libertad. Para ello, había que remover obstáculos como la confianza propia. Y lo vimos el primer domingo cuando hablamos de que era necesario que se levantara todo lo que estaba abajo. Segundo, tenía que limpiar el corazón del orgullo. Y aprendimos eso de que todo monte y collado tenía que ser bajado. También el Señor les enseñó que era necesario, que tenían que tratar con la injusticia, con Él y con el prójimo. Hablamos de eso el domingo pasado, cómo muchas veces tratamos con injusticia a Dios y cómo tratamos con injusticia a nuestro prójimo. Y hoy llegamos al punto donde el Señor dice, tienen que preparar el corazón, quitar obstáculos del corazón. Y el último obstáculo que el Señor menciona en Isaías 40, versículo 3, verso 4 y 5, es la irreligiosidad. La irreligiosidad, lo vamos a ver en unos minutos, tiene que ver con alguien que cree una religión, pero la manera en la que vive demuestra que no cree en esa religión que profesa. Así que el Señor dice que tenían ahora que allanar todo lo áspero. Y hemos aprendido que en la antigüedad los reyes
cuando iban a visitar a sus conciudadanos o a sus súbditos en alguna región, enviaban delante de ellos con varios días de anticipación a un heraldo. Y el heraldo o el anunciante avisaba a los pueblos o las personas de esa región: el rey viene a visitarlos, así que preparen el camino. Y una de las cosas que hemos aprendido es que no le correspondía al equipo del rey preparar el camino, era a los ciudadanos. Los ciudadanos tenían que allanar el camino, limpiarlo, quitar los obstáculos, para que cuando el rey llegara no tuviera ningún impedimento para poder llegar hasta donde ellos. Así que aplicando eso a la vida espiritual, el Señor está diciendo por medio del profeta Isaías: limpien todos los obstáculos que hay de camino a su corazón, para que el Señor venga y habite en su corazón. Como rey se establezca en su vida, necesita limpiar su corazón de todos esos obstáculos. Por eso, Juan el Bautista preparó el corazón del pueblo, exponiendo la verdadera condición del corazón de la gente, cuando Juan el Bautista comenzó a proclamar el mensaje en el desierto. Ahora, ¿qué tiene que ver Juan el Bautista? Isaías capítulo 40 es un pasaje mesiánico, como todo el libro de Isaías. Pero capítulo 40 es mesiánico, está hablando de Jesús que vendría. Cuando dice preparen camino al Señor, ese Señor es el Mesías. Y dice que se levante la voz, que una voz anuncie. Esa voz era Juan el Bautista. Más de 700 años después, Juan el Bautista viene y comienza su ministerio predicando. Lucas capítulo 3, versos 3 al 9. Hablando de Juan el Bautista, los primeros dos versículos de Lucas 3, encontramos que Lucas nos da unos datos interesantes, muy históricos, sobre quiénes gobernaban, quiénes eran los sacerdotes en ese tiempo. Esto como para contradecir a los que refutan o afirman que la Biblia es un libro que lo escribió cualquier gente ahí, que es pura anécdotas o es pura fábulas y eso. Hay registros históricos que confirman que la palabra de Dios es lo que ella es. Así que los primeros dos versículos nos dan esos datos históricos. Pero en el verso 3, y él, hablando de Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. ¿Se acuerda que estuvimos viendo a Isaías? Ahora Lucas hace referencia en relación a Juan, hace referencia de Isaías. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y por qué Juan el Bautista le dice algo tan ofensivo a la gente? Porque Juan está predicando, pero Juan quiere asegurarse que la gente sepa qué es lo que está haciendo. Lo que en otras palabras Juan le está diciendo: no crean que por seguir otro ritual, porque ellos estaban acostumbrados a hacer muchos rituales. Entonces, no crean que por hacer otro ritual, por bautizarse, es que entonces ya está todo arreglado. Por eso él dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego el verso 8 describe lo que realmente Dios espera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, como que eran descendientes de los del tiempo de Isaías, porque los del tiempo de Isaías decían lo mismo: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. De manera entonces que Juan el Bautista comienza su ministerio afirmando, confirmando las palabras del profeta Isaías. Él es el vocero, él es la voz que clama en el desierto. Está preparando el camino del Señor. Y le dice a la gente lo que el Señor está esperando de ellos. Cuando el Señor dice, limpian el camino, que lo bajo sea levantado, que lo alto sea bajado, que lo torcido sea enderezado y que lo áspero sea allanado. Eso lo que quiere decir es lo que Juan dice en el versículo 8, haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir, definitivamente. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así que antes que ocurra un avivamiento espiritual en nuestra vida, todos necesitamos preparar el camino al Señor. El camino tiene que ver con el corazón. Tenemos que preparar nuestro corazón. Nos toca a nosotros mismos remover todo obstáculo que hay en nuestra vida que impida que el poder transformador, de Dios ocurra, se manifieste en nuestra vida. Y para eso es necesario la cuarta parte de ese versículo de Isaías 40, verso 4, que se allane y alice todo lo que está áspero e irregular en nuestra vida. Esa palabra áspero es todo aquello que tiene la superficie rugosa o rasposa. Si usted, no sé cuántos habrán tenido algún accidente ahí en las paredes del edificio que usan allá los niños y que hemos usado en otros tiempos. Muchas de sus paredes son rasposas. Y usted pasa y se da una buena raspada. Yo no sé a cuántos le ha pasado. A mí me ha pasado. Y nos raspamos. Eso es algo áspero, para que nos demos una idea. En el contexto de este pasaje, áspero se refiere a un terreno rocoso o a un terreno escabroso. Así que esa palabra áspero describe la condición de nuestro corazón. Cuando no hay arrepentimiento, nuestro corazón es escabroso, es rocoso, es rugoso, es rasposo, por decirlo de esa manera. Así que describe esa palabrita la condición del corazón. Luego dice que hay que allanar. Esa palabra allanar quiere decir alisar. Es como que si esta superficie donde tengo ah, mi iPad estuviera toda rasposa, entonces tenemos que alisarla. Y cuando la alisamos, cuando la suavizamos, entonces la condición cambia. El arrepentimiento genuino, el fruto digno de arrepentimiento, es lo que se encarga de que nuestro corazón rocoso, rasposo, pedregoso, escabroso, quede suave, quede alisado y entonces el Señor pueda trabajar en nuestra vida. Pero de nuevo, en el contexto del pasaje de Isaías 40 y de Lucas 3 que acabamos de leer, esa palabra allanar. Allanar, primero digo que es alisar, suavizar. Eso es el resultado de allanar. Pero ¿cuál es el proceso de allanar? Allanar un terreno áspero, para que eso ocurra, escuchen, es necesario arrancar, destrozar, destruir, partir, romper. Así que para que esto quede suave, liso, el proceso es doloroso. Porque hay que arrancar, hay que destrozar, hay que desbaratar, hay que romper. Me recuerdo cuando esta propiedad, y quizás los que viven o han vivido en el área, recordarán que esto era una finca. Toda esta propiedad era una finca.
habían muchos árboles frutales y eso. Y cuando se compró esta propiedad y se vino a ver, pues eso era. De hecho, una compañía por ahí cerca tiraba sus aguas residuales aquí sobre la propiedad. De hecho, el terreno era bien lodoso y yo no sé si eso era lo que hacía que los árboles estuvieran tan productivos, porque el terreno estaba bien húmedo, pero eran aguas sucias. Entonces se tuvo que hablar con la compañía ahí, ese vecino, y ellos cerraron y ya se acabó todo eso. Cuando se construyó, hermano, se tuvo que allanar el terreno. Porque de hecho, allá en la otra área verde, allá en enfrente del edificio, ustedes notan que el terreno está todo desnivelado. Hay que allanarlo. Entonces, pero en el proceso de allanar, recuerdo que sacaron unos troncos de unos árboles increíbles. O sea, este edificio, les quiero contar, este edificio está tan alto, tuvieron que elevar el terreno. Y las columnas, eso que usted ve café ahí, son columnas, no es solo un diseño ahí de pintura, esos son columnas. Y esas columnas, el fundamento, las zapatas o el cimiento de ellas, hermanos, es tan ancho que usted no podría imaginar que esos constructores hicieron algo como eso. Pero para poder allanar el terreno, para dejarlo liso, suave, tuvieron que meter máquinas que se encargaron de arrancar todo lo que estaba ahí, todo lo que estaba debajo de la tierra. Arrancar, destruir, destroncar, destrozar, arrancarlo, romperlo, todo eso. Y una vez que el terreno estuvo liso, ya no hubo ningún inconveniente. Entonces continuaron con el proceso de traer tierra y elevar este terreno, este espacio en el que nosotros estamos ahora. Entonces, cuando la Biblia dice que había que allanar eso áspero, el proceso de allanar era incómodo. Así que si nosotros le pedimos al Señor, Señor, de verdad yo quiero poner manos a la obra, yo quiero allanar mi corazón. El Señor dice, ¿está listo para el proceso doloroso? Porque vas a tener que arrancar de tu corazón cosas que no deja edificar cosas buenas. Hay cosas en el corazón que tiene que arrancar, tiene que destruirlas, tiene que sacarlas, tiene que romperlas, tiene que romper con ellas. Pueden ser relaciones, pueden ser prácticas, pueden ser hábitos, pueden ser pensamientos, pueden ser conductas, pueden ser acciones, pueden ser comportamientos, pueden ser muchas cosas en nuestra vida que si queremos que nuestro corazón esté allanado, liso, suave, para que la obra de Dios se ocurra en nosotros, tenemos que estar listos a arrancar eso. El problema es que muchos de nosotros oramos, Señor, por favor, arráncame este odio que siento. Y Dios dice, yo no puedo hacer eso. No porque no pueda, es que esa es tu responsabilidad. Y para eso Dios nos dio el recurso del perdón. Señor, ayúdame, por favor. ¿Por qué no me ayudas a sacar este rencor, este resentimiento, esta amargura? Estoy hablando de sentimientos, de emociones que pueden estar en el corazón. Y usted dice, pastor, pero somos cristianos. Se supone que no hay nada de esas cosas. Hermanos, le dije, no somos perfectos todavía. Estamos en el proceso. Dios continúa trabajando en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Es así. Entonces, pero esas cosas nos toca a nosotros hacerlas. Estoy ayunando que el Señor me quite esta amargura. No, puedes quedar flaquito de tanto ayuno y la amargura va a continuar más fuerte. Es a ti, te toca a ti. Es a ti, esa es tu tarea, preparar el camino. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que allanar es un asunto que va a doler. Vas a soltar relaciones, vas a soltar prácticas, vas a entregarle al Señor cosas, pensamientos, comportamientos, decisiones, motivaciones que no son del agrado del Señor. Y que nosotros sabemos que no son de agrado de Él. Las tenemos que sacar. Y en el proceso duele. ¿Cuántos han tenido la experiencia de que le saquen una muela, le extraigan una muela? A ver, levanten la mano. Y hermano, y a veces con toda y anestesia, la doctora que nos atiende a nosotros es muy linda ella.
porque ya voy a terminar, ya un poquito, ya, no le duele, no le duele, pero sí duele, pero ahí está ella, pero es que el proceso, hermanos, tiene que doler. Ahora, el peligro está en que tratemos de anestesiar eso para no sentir dolor. Hay un peligro en eso y el peligro es que si nos anestesiamos, podríamos no quitar todo lo que realmente sentimos o lo que nos estorba. ¿Cómo sabemos? Cuando sentimos el dolor que está siendo arrancado, estamos seguros que vamos en el camino correcto de que el Señor está haciendo la obra. Pero si no sentimos que duele, si no sentimos que duele porque lo hemos anestesiado con otro tipo de cosas, entonces nos estamos engañando. Tiene que doler. No sé cuántas mujeres aquí han tenido. Yo vi a mi esposa dar a luz de nuestros 3 hijos. Yo tuve la oportunidad de estar en los 2 últimos partos. Y yo vi a mi esposa lo que sufrió, o sea, el dolor. O sea, yo no, si alguno se está preguntando si se desmayó, no, no me desmayé. Aguanté. Pero definitivamente el dolor que mi esposa pasó por mucha anestesia que le pongan, si es que se le pudiera poner, es difícil. Pero el Señor dice que después de ese dolor por el parto, ese dolor se transforma en gozo por la vida nueva que ha nacido. Así que el dolor de ser transformados, de arrancar aquellas cosas que no le agradan al Señor y que nosotros sabemos, va a convertirse en un gozo en nuestro corazón. Allanar entonces es la transformación que Israel debía experimentar de la justicia propia, del orgullo, de la injusticia y de otras formas de mal que ellos estaban cometiendo. Ese pasaje o allanar describe un fuerte llamado al arrepentimiento, un fuerte llamado a la humildad y un fuerte llamado al sometimiento a Dios. Ahora, el suelo áspero es el estado natural del corazón. Ese es el estado natural del corazón, que es más duro que el pedernal. ¿Y qué es lo único que puede suavizar ese corazón que es duro y áspero? Bueno, es la palabra del Evangelio. El Evangelio prepara el corazón para poder creer. Muchos de los que estamos aquí creímos en el Evangelio o creímos en Dios porque nos predicaron el Evangelio. Escuchamos el Evangelio y el Evangelio transformó nuestro corazón. Éramos duros. Muchos de nosotros ni creíamos en Dios, ni creíamos en la Biblia, nos burlábamos de los cristianos. Ahora mírenos aquí, cantando, levantando las manos, adorando, haciendo todas las cosas que los demás cristianos hacen. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Es el poder de la palabra del Evangelio la que se encarga de suavizar el corazón. Por eso, predicarles el Evangelio aquí en esta casa es nuestra responsabilidad. Yo quisiera predicarles un mensaje que les suaviza, que lo hace sentir bien y qué bonito y eso. Pero tengo que hablarle lo que la palabra del Señor enseña. ¿Y qué nos está enseñando el Señor durante todo este mes? Que todos necesitamos preparar el camino o nuestro corazón para que el Señor continúe reinando en nosotros. Que Él se continúe estableciendo como rey, como soberano, como Dios, como Salvador, como Redentor, como sustentador de nuestra vida. Hay tiempos que nosotros decimos, no siento la presencia de Dios, siento que ya Dios no me ama, siento que Dios no escucha mi oración, me siento frío, me siento desanimado. Y acusamos al diablo, acusamos al vecino, acusamos al pastor, acusamos al hermano, acusamos a medio mundo. No es ninguna de esas personas, es un problema en nuestro corazón que no hemos estado preparando ese corazón para que el Señor continúe viniendo todos los días a establecerse, a tomar territorio en nuestro corazón, a conquistar nuestro corazón, a conquistar nuestra vida y que Él sea por siempre el Rey y el Señor de nuestra vida. Tenemos que hacerlo. No fue necesario solo el día que recibimos a Cristo. Yo estaba sacando la cuenta una de estas noches
Acabo de cumplir 38 años de estar en el Evangelio, de seguir a Jesús. 38 años. Y 38 años después, yo sigo necesitando venir todos los días delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Y yo, Señor, no lo sé todo. Señor, te fallé. Señor, me equivoqué. Qué imprudencia que dije. ¿Qué es lo que hice, Señor? Perdona, aquí estoy. Por favor, arréglame, Señor. Aquí vengo a disponerme para que hagas conmigo lo que tienes que hacer. Tratar con mi corazón. Sensibiliza mi corazón si yo no puedo, Señor. O revélame, muéstrame qué son las cosas que no están bien en mi vida. 38 años después. No es necesario una vez, es necesario todos los días. Ese fue el mensaje entonces que Juan el Bautista predicó, porque las acciones del pueblo de Israel eran espirituales, eran religiosas, pero en la práctica el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Asistían al templo sin conocer la verdadera condición de su corazón delante del Señor. Confiaban en que eran descendientes de Abraham, pero en su religión creían que estaban en buena relación con Dios, pero estaban engañados. Ayer hice referencia en nuestro grupo de una ocasión que hermano Nelson y Silver se van a recordar de esto. Fuimos ahí en un vecindario y no solo nosotros, toda la congregación nos movilizamos para ir a orar casa por casa, no sé cuántos se recuerdan. Y recuerdan ustedes que llegamos a una casa y yo dije, ahora les toca a ustedes. Y el hermano Nelson y Silver hicieron la introducción y presentaron qué andábamos haciendo. Y en la casa a la que fuimos, a ellos les fue también, porque en la anterior creo que nos habían dejado ahí afuera. A ellos les abrieron la puerta, pasen, entrar, y nos sentaron a la sala. Explicamos de qué se trataba la visita, que andábamos orando, tiene una necesidad. Y la esposa dice, sí, ore por nuestro matrimonio que no está bien. Y el esposo se incorpora del sofá y la queda viendo a la esposa, ¿se recuerdan ustedes? Y dice, ¿qué? Pero yo creí que estábamos bien. Y la esposa dijo, no, no estamos bien. Y el hombre no salía de su asombro. Bueno, y hablamos y ok, ahora vamos a orar. Y vamos a orar por su matrimonio. Pero el hombre decía, no, pero es que yo no lo puedo creer. Así nos pasa muchas veces. Creemos que estamos bien con Dios y el Señor nos expone con su palabra, nos muestra con su palabra por el Espíritu, nos habla, nos confronta y nos dice, hijo, necesitas arrepentirte. Siempre lo he dicho, la palabra de Dios es como el espejito que andan las mujeres. Quiero que las mujeres andan en un espejo ahí. Si usted va a encontrar algo en un bolso de una mujer, es un espejo. Eso es infaltable, porque ahí se están retocando, se están viendo. Pero cuando abre el espejo, ¿a quién se ve? ¿A quién ve? A sí misma. No ve a la vecina, a menos que se lo ponga así. La palabra de Dios es un espejo. Cuando abrimos la palabra de Dios, a quien estamos viendo en ella, es a nosotros mismos. No podemos decir, ay, qué lástima que hoy no vino, lo estoy buscando, no vino. Este mensaje es para él. Uy, si hubiera venido, pero yo le mando el link, el enlace para que lo vean a tarde, el mensaje. Porque ese mensaje es para él. Hermano, ese mensaje no es para el que no vino, ese mensaje es para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Y ella nos enseña que necesitamos revisar la verdadera condición de nuestro corazón. Así que ellos estaban engañados. Eran religiosos, pero sin religión. La irreligión significa descuidar el verdadero significado de las prácticas religiosas. Para los que toman nota lo voy a repetir. Irreligión significa descuidar el verdadero significado de las prácticas religiosas. Pero ¿qué es irreligión? Irreligión es decir una cosa, pero vivir otra completamente distinta. Irreligión es profesar algo que creemos, pero
en la práctica demostramos lo contrario. Irreligión es creer en Dios, pero vivir como que si Él no existiera. A mí me ha tocado hablar con gente que está con una cerveza. No, pues yo creo en Dios. El colochón y yo somos yunta. Creer en Dios, pero vivir como que si Él no existiera. Irreligión es creer en Dios, pero no conocerlo de verdad. Irreligión es el terreno áspero que hay que allanar. Pero ya vimos que es necesario que ese proceso doloroso ocurra. El camino a la irreligión. Escuche, el camino a la irreligión es la pérdida del respeto, es la pérdida de la honra, es la pérdida de la reverencia y la pérdida del temor a Dios. ¿Cómo es que yo, un creyente, en mi primer amor, entregué mi vida al Señor, Él me cambió, me transformó, me llenó con su paz, limpió mi vida, pero voy caminando y 38 años después, ¿qué ocurre? ¿Cómo llegué a la irreligión? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo fue que llegué a la irreligión? ¿Cómo después de ser genuino, sincero en mi fe, han pasado los años, los días, los meses, los años y me encuentro ahora 38 años después practicando una irreligión? O sea, creo en Dios, pero vivo como que si Él no existiera. No lo tomo en cuenta, no pido su voluntad, no pido su dirección, no pido su bendición, etcétera, etcétera. Peco y ya no siento nada. Antes de nuevo en la fe, un día que no oramos nos sentíamos pecadores. Y ahora pasan días y días y días y no oramos. No leemos la Biblia. Antes no podíamos pasar un solo día sin leer por lo menos el Salmo 91. Pero han pasado los años y ahora, no, es que yo ya no uso Biblia, ahora yo la tengo en digital. Pero ni la leemos. Entonces, creemos en Dios, pero vivimos como que si Él no existiera. ¿Qué fue ese camino? ¿Cómo fue que llegamos a la irreligión? Lo repito, el camino a la irreligión es la pérdida del respeto, de la honra, de la reverencia y del temor a Dios. Cuando le perdemos a Dios el respeto, la honra, la reverencia, el temor, estamos yendo hacia la irreligión. Ahora, la pérdida, ¿cómo comienza la pérdida? ¿Cómo es que comenzó esa pérdida de mi temor a Dios? ¿Cómo es que comenzó esa pérdida de mi reverencia a Dios? ¿Cómo es que comencé a perder el temor a Dios? Comienza aquí. Cuando confundimos la cercanía de la relación con Dios con familiaridad y luego la rebajamos a algo común. ¿Cómo es esto? Es decir, es como todos sabemos que Dios está cerca. Él vive en nuestros corazones, ¿sí o no? Él vive en nuestros corazones. Pero caemos en familiaridad y confundimos esa cercanía que Dios tiene con nosotros, esa apertura que Él tiene con nosotros, ese acceso libre que nos ha dado a su presencia, lo confundimos con familiaridad. Y eso, esa cercanía, al convertirla en familiaridad, llevamos lo santo a algo común. De manera que lo que para nosotros antes era santo, era sagrado, era respetuoso, era digno de temor, digno de reverencia, ahora lo vemos como algo común. Es como en el matrimonio. Mi esposa y yo vamos a cumplir 30 años, si el Señor nos permite la vida, vamos a llegar 30 años en diciembre de matrimonio. Otros pueden tener más años aquí, usted puede tener 10, 15, 20 años. Pero ¿qué ocurre? Con el paso del tiempo vamos cayendo en una familiaridad y vamos perdiendo, como hablamos ayer en nuestro grupo, vamos perdiendo esos detalles de ternura, de cuidado, de servicio, de amor, de atención. Mi esposa me preguntó una de estas noches, me mostró un obsequio que ella iba a hacer y yo estoy con mi iPad haciendo un diseño y entonces ella me dice, por favor, mírame con los ojos. Pero en otras palabras, lo que ella me está diciendo,
préstame atención al grado que lo que estás haciendo no tiene más valor que yo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los esposos vemos a nuestra esposa con el oído. Dale, habla que te estoy oyendo. Oh, pero en el inicio, ¿no es cierto? A ver, mi amorcito, ¿qué quiere? Dígame. Y ahí de rodillas, dígame. ¿Sí o no? Estoy pisando un terreno que hasta Los Ángeles tienen miedo a pisar. Con el tiempo vamos cayendo en eso santo, en eso puro, en eso tierno, en eso genuino. Lo vamos convirtiendo en familiaridad, al punto que lo hacemos en algo común. Y lo que es común no le damos importancia, porque sustituimos eso que era genuino y verdadero por otra cosa o por otra persona. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que recapitulemos. Que me lleva a la irreligiosidad, la pérdida del temor, la reverencia, la honra, el temor a Dios. Pero esa pérdida me lleva a confundir la cercanía, la presencia santa de Dios en nosotros en una familiaridad. No, pues si el Señor sabe que Él y yo somos juntas, somos buena onda, el Señor sabe. Yo no tengo que estar ahí tan religiosamente orando, buscando a Dios, leyendo la Biblia. Dios sabe que son otros tiempos y otra onda. Hemos convertido los santos de Dios en común. Cuando usted viene tarde a la reunión, usted ha convertido los santos en común. O porque si usted va a ir a ver una película, se va horas antes a hacer fila. Suelta la palabra, nadie dice eso. ¿Sí o no? Nos vamos horas antes. Y si vamos al trabajo, queremos llegar. ¿Por qué? Porque nos descuentan. No, pero es la iglesia, hombre, tomó. Nadie nos va a decir nada. El Señor sabe. El Señor sabe que estamos convirtiendo lo santo en común. Vayámonos sobre el final, porque ya los vi muy serios a ustedes. Un ejemplo de esto es Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Terminemos con Marcos capítulo 7, los primeros 8 versículos. Marcos 7 nos da más luz de Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca de labios, su corazón está lejos, la irreligión. Creen en mí, pero viven como que si yo no existiera. Me adoran, pero no es a mí a quien están adorando. Ofrecen su sacrificio, pero no es para mí. Porque ellos lo que han hecho es guardar mandamientos de hombre. Marcos 7, 1-8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, ellos estarían felices ahorita en ese asunto de lavado de manos. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar.
como los lavamientos de los vasos de beber y de la jarra y de los utensilios de metal y de los lechos o de sus camas. Verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La irreligión nos lleva a practicar muchas cosas, muchos rituales, muchas prácticas, hacemos muchas prácticas, pero en el fondo Dios no está. Por eso el Señor dice: preparen el camino, allanen el corazón. Eso áspero, el corazón tiene que ser transformado. Y hermanos, este mensaje que dio Isaías hace miles de años sigue tan vigente hoy. Porque no sé de usted, pero yo necesito trabajar en mi corazón. Necesito preparar mi corazón para que el Señor continúe siendo el Rey y el Señor de mi vida. ¿Cuántos quisieran orar esta mañana y decirle: Señor, dame el valor de hacer lo que tenga que hacer para preparar mi corazón? Porque me he apartado, practico una religión, voy a una iglesia, pero mi corazón está lejos de ti. Hago muchas cosas de cristiano, Señor, pero tú no estás en ellas. Yo quiero tenerte presente.